cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder. Volvemos al poder, Dios mío, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Estamos aquí utilizando toda una serie de sinónimos para decir lo mismo. Dios es poderoso, y esa grandeza de su poder solamente se va a manifestar para con aquellos que creen. Así que estamos viendo dos situaciones aquí. Una, abrir la puerta de nuestro corazón para que Cristo habite en nosotros y su poder se manifieste en lo más íntimo de nuestro ser. Y por otro lado, la puerta no se va a abrir a menos que nosotros creamos. Por eso los versículos de memoria hablan de que hay un poder en nosotros que se manifiesta para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y el poder que nosotros tenemos es la fe, creer. Si creemos, abrimos la puerta y permitimos que Cristo entre y que more en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero si no creemos, no abriremos la puerta. Pero ¿cómo voy a creer? Primero tengo que conocer. Es necesario que la palabra de Dios alumbre mi entendimiento. Por eso iniciamos diciendo que es una bendición estudiar la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, la oscuridad que hay en nuestra mente se va. Finalmente nuestro entendimiento es alumbrado. Podremos ver por dónde caminar y recibiremos poder por medio del Espíritu Santo, porque finalmente estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome los controles de nuestra vida. Wow. Ay, Dios mío, cuántos años estuve sin poder. Esto es impresionante. Ahora comparemos esos 4 versículos del capítulo 1 con los 4 versículos del capítulo 3 y veamos si hay algún paralelismo, como dice mi esposo. Y nos dice Efesios capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Sí, nos llamamos cristianos. Pero ¿cuál es la petición del apóstol Pablo en el capítulo 3? Que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros nada podemos hacer sin el poder de Cristo en nuestras vidas. Y él está pidiéndole a gritos al Padre que nos fortalezca con poder en el hombre interior, nuestra mente. Nosotros tenemos el poder de decisión, pero si ese poder de decisión está débil, vamos a tomar decisiones incorrectas. Si nuestro entendimiento está nublado, si estamos borrachos con el vino del estilo de vida que hay a nuestro alrededor, si lo único que hacemos es alimentar nuestros sentidos con lo que el mundo nos ofrece, y como vimos en una lámina hace un tiempo atrás, la naturaleza, nuestra naturaleza,
la que alimentamos más es la que sobresale. Así que si tú alimentas al dragón que llevas por dentro, vas a echar fuego por la boca. Pero si alimentas a la oveja que llevas por dentro, entonces vas a reflejar el amor de Cristo en tu vida. ¿A quién estamos alimentando? ¿Al dragón o a la oveja? Al que alimentemos, ese será el que tenga el poder en nuestro hombre interior. Así que el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios Padre, miren doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién va a habitar en nosotros? Cristo. ¿Y cuál es el poder que habita en nosotros? La fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe nosotros no vamos a abrir la puerta de nuestro corazón. Así que es importante que tú y yo conozcamos a Dios de manera personal, pasemos tiempo en el estudio de la palabra de Dios para que lleguemos a conocer a nuestro Padre. Y cuando lo lleguemos a conocer, entonces tomar la decisión de abrir la puerta. Y será una decisión pensada. Sí, es una decisión pensada. Tú no le abres la puerta a cualquier persona que te toque la puerta. O sea, ¿qué es lo que hacemos por regla general? Cuando alguien está llamando afuera, nosotros miramos por la ventana a ver quién está llamando. ¿Cierto o no cierto? Usted no va reglemente y abre la puerta sin saber quién está llamando, a menos que reconozca la voz. Si reconoce la voz, de repente abre la puerta. Pero si no sabe quién es, va a mirar por la ventana y de manera discreta para que la persona que está del otro lado no lo vea. Y dependiendo de quién es, así mismo abrirá o no abrirá la puerta. De eso estamos hablando. Conocer. Cuando llegas a conocer al Padre Celestial, como es nuestro privilegio conocerlo, entonces y solo entonces podrás abrir la puerta de tu corazón, de tu mente, y podrás ser fortalecidos con el poder por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el designado por Dios hoy en día para habitar en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Cristo habita en nuestros corazones por la fe, porque creemos. ¿Y qué más sigue pidiendo el apóstol? Que nosotros seamos arraigados y cimentados en amor, lo mismo que pidió en el capítulo 1. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! El apóstol Pablo aquí se desbordó pidiéndole a Dios por cada uno de los efesios y en su lugar nosotros. Ante una oración como la del apóstol Pablo, yo creo que no necesito más, mire. Si la oración del apóstol Pablo se hace una realidad en nuestras vidas, wow, yo creo que el mundo quedaría iluminado con la gloria de Dios. Cada uno recibiendo al Espíritu Santo que habite en nosotros, que la plenitud del amor de Cristo se refleje en nosotros. ¡Wow! El mundo estaría transformado ya. Increíble. Pero bueno, detrás de las traducciones, volvemos a las traducciones, los maridos. Detrás de las traducciones al español de Efesios capítulo 3, 14 y 15, hay un importante juego de palabras.
Cuando Pablo dice que se inclina ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, está explorando la conexión fonética entre la palabra griega para padre, que es pater, y el término griego para familia, patria. Wow. Parece que hoy es el día en que las traducciones están saliendo a flor de piel. Y dependiendo de la traducción o la paráfrasis, yo me inclino a las traducciones y no a las paráfrasis, porque las paráfrasis son interpretaciones del que está leyendo. Yo no quiero que me des tu interpretación de la palabra. Yo quiero leer la traducción de la palabra. Aquello que fue escrito en griego o en hebreo o en arameo o en el idioma que se haya escrito, yo quiero ver lo que significa eso en el idioma español o en el idioma inglés. Y créanme que he notado inclusive discrepancias entre el inglés y el español, que son los dos idiomas que yo manejo para mis traducciones. Y cuántas veces le estoy escribiendo comentarios en mi Facebook que leí en inglés porque es mi primer idioma, las leo en inglés, recibo del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere enseñarme, y cuando voy al español me quedo, ¿y qué pasó aquí? Lo que el Espíritu Santo me dijo en inglés no es lo que aparece en español. Y me quedo, y entonces, ¿cómo voy a escribir en mi comentario en Facebook? Yo lo escribo en inglés y en español, y entonces en inglés no puedo presentar una idea y en español presentar otra. Tiene que haber una correlación entre las dos. Si estoy haciendo un comentario, por ejemplo, del Salmo, acabamos de hacer el comentario del Salmo 88. Y cuando voy al español me quedo con que las palabras que vi en inglés no son ni siquiera parecidas a las que aparecen en español. ¿Qué dilema se me presenta? Así que yo me imagino que si hay diferencias entre las traducciones en inglés y español, ¿cuánta más será la diferencia entre el griego y el español? Así que vamos a sacarle provecho. Una cosa yo sí sé, el Espíritu Santo fue el que, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, eh, los santos hombres de Dios fueron, eh, no me acuerdo la palabra, imbuidos por el Espíritu Santo al momento de escribir la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el que los llevó a escribir. Así que, ¿quién mejor para interpretar la Biblia que el Espíritu Santo? Así que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no importa el idioma, no importa la versión, el Espíritu Santo es el autor y Él nos dará a conocer cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Y eso para mí es lo importante. Así que sigue diciendo la guía de estudio que en Efesios Pablo celebra la naturaleza integral del plan de salvación de Dios, que abarca todas las cosas para siempre. Afirma que toda la familia de los cielos y de la tierra, en primer lugar, pertenece al Padre. Toda familia, patria en español, toma su nombre del Padre, pater. Esta es una buena noticia. Como siempre he dicho, el día que el pastor Lara predicó en La Joyita a esos 400 privados de libertad, de que nosotros éramos hijos de Dios, fue cuando finalmente yo entendí que yo era hija de Dios. Yo no sé qué me había pasado antes de eso. Y estamos hablando de que ya tenía de 15 a 20 años de estar caminando con el Señor físico, pero ¿qué fue lo que me pasó? ¿Cómo es que yo no entendí desde un inicio de que yo no estoy huérfana en esta tierra, de que yo soy hija de Dios? Fue ese día
que el pastor Lara lo presentó, que yo me quedé en serio. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Y salí de la joyita diciendo, yo soy hija de Dios. ¿Cuántos de nosotros andamos por allí pensando, no sé ni siquiera qué estamos pensando? No sé ni siquiera si estamos pensando, porque según el apóstol necesitamos que se nos alumbre el entendimiento. Así que probablemente ni siquiera estamos pensando, mucho menos haciendo, tomando primera de Juan 3:1 y entendiendo, hey, soy hija, hijo de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que nosotros somos parte de la familia de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Si a ti se te olvida cualquier cosa que he dicho hasta el momento, dos cosas quiero que recuerdes. Uno, que Dios tiene poder. Y tú, si permites que el Espíritu Santo more en ti, si le abres tu corazón, serás más que vencedor ante cualquier situación que se te presente. Y dos, no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Créelo, lo somos. Somos hijos por creación y somos hijos por redención. Creación, todos fuimos creados por Dios. Por redención, Cristo nos perdió y tuvo que pagar el rescate. Pagó con su vida, pero nos rescató, nos compró de vuelta. Eso es redimir. Y ahora somos hijos de Dios también por redención. Así que reflexiona sobre este pensamiento. Tu familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenece a Dios. Aló, cada uno de nosotros es hijo de Dios. Nuestra familia está en las manos de Dios. Como dice Jesús, nos lleva esculpidos en sus manos. Nuestra familia no está en las garras crueles del destino, a la deriva. Así estábamos antes de que se revelara el misterio. Estábamos sin esperanza y sin Dios, pero ya no. Nuestra familia no está en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas de nuestro Padre Celestial. Dios ama, nos ama con un amor que tú y yo no podemos comprender, y ama a nuestras familias aún siendo imperfectas. Llevan, y nosotros también llevamos el nombre divino. Llevamos la marca de su propiedad. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Eso lo vimos en el capítulo 1. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? Dios ha hecho su parte. Y lo único que nos pide es que le abramos la puerta para que su poder se manifieste en nosotros. Qué difícil es el ser humano, qué testarudo el ser humano. Wow. Como le dije a mi papá hace unos días, papi, vamos para el cielo y vamos llorando. ¿Qué es esto? En Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, Pablo pide a Dios que conceda a los creyentes, palabra clave, al que cree, una abundante experiencia espiritual marcada por la fortaleza interior mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo a gritos, que seamos fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y con la intimidad con Cristo. Si Cristo mora en nosotros, nuestra identidad espiritual será estable y segura. ¿Por qué hablo de identidad?
hoy en día, en el siglo XXI, hay personas que cuestionan su identidad. Ya no saben si es varón o si es hembra. Cuestionamos hasta lo que parece obvio. ¿Sí? Parece obvio que cuando un bebé nace, nosotros podamos decir, ¿es varón o es hembra? Para mí es obvio. Yo creo que para el doctor también. Ahora le están pidiendo a los médicos, por lo menos en algunos estados en Estados Unidos, que cuando él va a firmar el certificado de nacimiento, que deje el sexo en blanco. Yo me quedé, ¿en serio? Hasta allá hemos llegado con nuestra falta de identidad, que le tenemos que pedir al médico que no ponga lo que él está viendo. Él es médico, él está viendo. Y él, por los rasgos físicos, te está diciendo cuál es el sexo del bebé que acaba de nacer. Pero no, hoy en día en algunos estados de Estados Unidos se está pidiendo, déjalo en blanco para que cuando el niño o la niña crezca, ellos elijan su identidad. Wow, interesante, qué interesante. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos fortalezca en el hombre interior, Cristo va a morar en nosotros, ¿sí? Va a morar en nosotros. Y nosotros vamos a tener una identidad espiritual estable y segura. Sabremos quiénes somos. Wow, importante, importante en este pleno siglo XXI, que tú y yo podamos saber quiénes somos, a dónde pertenecemos, a qué familia pertenecemos. Y cuando tú tienes una identidad estable y segura, tú puedes hacer de tu vida una vida con propósito. Puedes realizar todo aquello que el Espíritu Santo te promueva, te proponga, porque tú sabes quién eres y sabes en quién has creído. No hay nada peor en este mundo que ver niños y jóvenes, especialmente adolescentes, careciendo de identidad. ¿Sí? Piensan que su identidad se establece perteneciendo a una pandilla. Piensan que tienen identidad dependiendo de los recursos económicos que tienen. Pero la identidad estable y segura la obtenemos de Dios. Y si tú y yo permitimos que el Espíritu Santo more en nuestra vida, que Cristo more en nuestro corazón, sabremos exactamente quiénes somos, sabremos exactamente a qué familia pertenecemos y sabremos cuál es nuestro propósito en esta vida. Y de esa manera nosotros podemos ir de victoria en victoria, alcanzando las alturas que Dios quiere que alcancemos. Eso es lo que nos está diciendo Efesios 16 y 17. Cuando Pablo busca ofrecer alabanzas a Dios por el alcance expansivo de las bendiciones ofrecidas a los creyentes, no incluye 3 dimensiones, sino 4. ¿Y cuáles son las 4 dimensiones? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No identifica claramente a qué se aplican estas dimensiones, aunque obviamente describen la gran magnitud de algo importante. Y esto deja un rompecabezas interesante para los estudiosos de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Pablo sí menciona algo interesante. Nos habla
del gran amor de Dios. Y nos dice en Efesios 3, 18 y 19, que así nosotros podamos comprender con todos nuestros hermanos y hermanas cuán ancho, ancho, cuán largo, pero a la vez cuán profundo y cuán alto es el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Y sabes, hay algo que me llama la atención aquí. Nosotros siempre hablamos de las líneas paralelas. Las líneas paralelas nunca se encuentran. Pero aquí estamos viendo una intersección. Dios, por medio de Jesús, bajó de lo alto. Y nosotros que estábamos en la profundidad del abismo del pecado, Cristo bajó, llegó hasta las profundidades y nos rescató para que nosotros pudiésemos ir con Él a las alturas de los cielos. Si eso no es amor, no sé qué es. Yo le doy gracias a Dios por estas 4 dimensiones del amor de Cristo. Y dice, pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Cuando el amor de Dios te inunda, como dice nuestro amante Salvador, brotarán de nosotros ríos de agua viva. Siempre estarán brotando, porque el amor de Dios inunda nuestro ser. Qué interesante que nosotros podamos permitir que Cristo habite en nuestro corazón. Estas dimensiones describen la sabiduría de Dios, que utiliza 4 dimensiones, el poder de Dios, o quizás el templo espiritual, que utiliza 4 dimensiones. El apóstol, la guía de estudio nos hace una pregunta: ¿a qué se refieren estas 4 dimensiones? Pero ya vimos que si nosotros evaluamos y vemos el amor de Dios, se está refiriendo al gran amor de Dios para con nosotros. Y quizás la mejor manera de ver estas 4 dimensiones es ver el amor de Cristo. Considerar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Conocer ese amor es conocer a Jesús. Y de cualquier modo que nosotros podamos visualizar el amor de Dios, sea cual sea, son buenas nuevas para nosotros. Y ojalá que tú y yo hoy podamos experimentar el gozo de tener el amor de Cristo en nuestras vidas. Y terminamos con una cita de Exaltada Jesús que nos dice lo siguiente: es el Cristo que mora en el alma quien nos concede poder espiritual y nos transforma en canales de luz. Siempre he recordado las citas de nuestra hermana Elena G. White, en donde ella nos dice que cuando el Espíritu la lleva a los lugares celestes, cuando mira hacia nuestro pequeño mundo, lo que ve es oscuridad. No hay luz. Y cuando el ángel la devuelve a nuestra tierra, ella comenta que pasa días tratando de ajustar su mente y su vista a la oscuridad que envuelve.